Buen día, chicos. Este último trabajo práctico antes de las vacaciones de invierno vamos a seguir trabajando con el Word y vamos a hacer un trabajo práctico en donde vamos a aplicar todos los contenidos que fuimos trabajando a lo largo de esta primera parte del año con respecto al Word. Cómo manejar los párrafos, darle formato a los textos, la inserción de imágenes, la aplicación estética de cada una de las imágenes, el uso de las tablas. Para eso lo que vamos a hacer, lo que se denomina una monografía. La monografía es un documento escrito, sistemático y completo donde desarrolla un tema particular, ¿no? Algo parecido a lo que ustedes hicieron con el tema de los parques nacionales, que hicieron una mini investigación sobre el parque que eligieron. En este caso ustedes van a elegir un tema de lo que quieran. Puede ser una banda de música, un actor, un equipo de fútbol, una banda de música, una serie, algún tema que a ustedes les interese y les resulte interesante investigar, porque tienen que investigar para poder desarrollar este tipo de documento, esta monografía, ¿no? La monografía, para entregarla, tiene ciertas normas. En este caso, tampoco va a ser muy extensa. Tiene como mínimo la extensión de 7 páginas, 7 hojas del Word. La primera hoja va a ser la portada, como siempre. Yo les voy aplicando cuestiones que tienen que ver también con el diseño para tener un resultado estético mucho más elaborado. Entonces vamos a usar una portada donde, como les había explicado, generalmente abunda más lo que tiene que ver con la imagen que con el texto, donde va a estar bien claro el tema del que ustedes investigaron, nombre y el apellido de ustedes. Después va a tener en la segunda página un índice que van a tener que desarrollar, que en la siguiente parte del video les voy a explicar, a partir de un esquema de cómo se desarrolla monografía, cómo hacer el índice para no confundirse con respecto a la cantidad de hojas y lo que tiene que ver con los capítulos. Porque, por ejemplo, si nosotros elegimos una banda de música, ¿no? Va a haber una línea histórica donde los primeros pasos de la banda, donde se juntaron, quiénes fueron los recitales, si fueron un actor, bueno, donde nació, una pequeña biografía del actor, cuáles fueron sus películas, qué premios ganó. De esa manera vamos dividiendo la monografía en capítulos, ¿no? Entonces, cuando ustedes estructuran la monografía, tienen que tener en cuenta esos detalles técnicos de diagramación para ver dónde empieza y dónde termina un capítulo, de qué manera conviene que un capítulo, si un capítulo no es muy extenso, ¿sí?, ocuparía una hoja. Si hay mucha información sobre cierto tema o capítulo, ocuparía 2 hojas. ¿Sí? Por eso, la distribución de la información, más allá que tiene que ser armónica entre la cantidad de texto e imagen, ¿sí? Porque no es cuestión de poner todo texto. Acá la monografía se caracteriza por tener no solo imágenes y textos, sino también puede tener gráficos o cuadros, o como les digo, que como norma tienen que aplicar sí o sí una tabla, ya que fue un contenido que nosotros trabajamos durante el año. Entonces, cuando ustedes recopilan, esto es un consejo, primero recopilen toda la información en internet, buscan en internet y ven cuánta información tienen, ¿sí? Para ahí hasta lo pueden bosquejar, hacer un boceto en papel, a ver cuánta información tengo sobre, por ejemplo, vamos a elegir una banda, sobre los inicios de la banda, cuánta información tengo sobre cuántos recitales hizo, cuánta información tengo sobre la discografía y cuánto sobre los premios. Entonces, de esa manera ven, de acuerdo a la información que ustedes van recabando, cómo lo van a dividir. Entonces, el inicio, entonces ven, por ejemplo, los comienzos, como les digo, la discografía, recitales y premios. Entonces ya tendríamos la monografía dividida en 4 capítulos, que no quiere decir que haya un capítulo o un apartado por página, porque puede ser que
haya un capítulo que ocupe 3 páginas, un capítulo que ocupe 1 y otro capítulo que ocupe otra página. Y ahí tenemos un total de 5 de desarrollos como mínimo, se pueden agregar más. Yo pongo 5 como una cantidad más o menos aceptable de información. Después ustedes lo que tienen que tener en cuenta, yo esto lo voy a explicar en otra parte del video con un esquema de cómo se desarrolla más o menos a nivel de diagramación una monografía. Tienen que tener en cuenta después que el formato también es libre. Acá hay ciertas normas de entrega, pero después todo lo demás es libre. El tema, la elección de imágenes, la forma de diagramar y el formato. No les doy un formato establecido como hacíamos hasta ahora. Ustedes van a elegir el formato que quieran, pero tienen que tener jerarquía visual y de información. ¿Qué quiere decir? El título o los títulos, si enumeramos cada capítulo con el capítulo 1, capítulo 2, bueno, ese nombre, esa forma o ese tamaño de texto del capítulo va a tener que ser 1 y repetirse en el resto de las hojas. Los títulos van a tener que tener cierto formato de cuerpo, de tamaño, de color. Lo mismo que los títulos internos o subtítulos, ¿sí? Y después el texto de corrido se tiene que mantener esa estructura. Una vez que decidimos qué formato va a tener cada una de las partes del texto, se tiene que mantener a lo largo de toda la monografía. No podemos tener un capítulo con un cuerpo 18 y el otro con un cuerpo 10, porque sería caótico a la lectura. Hay que mantener cierto orden visual para que la monografía sea interesante y armónico. Lo mismo que la paginación, tiene que estar todo paginado y eso les va a servir no solo como orden a la monografía, sino también después para poder hacer el índice de acuerdo al número de página. Yo les voy a explicar igual bien cómo se trabaja, cómo se pagina en la monografía y cómo armar el índice. Así que bueno, en esto consiste este último trabajo antes de las vacaciones. Como es complejo y es largo de hacer, no se apuren en resolverlo y mandármelo la semana que viene, pueden mandarlo hasta después de las vacaciones si es necesario. Tómense su tiempo para desarrollarlo y investigar, ir copiando y pegando los textos, ¿sí? Y si necesitan un Word de apoyo para ir volcando los textos para después leer y filtrar, ¿sí? Porque no es cuestión de copiar y pegar lo primero que encontramos, hay que investigar diferentes fuentes, ¿sí? No siempre lo primero que se encuentra es lo que sirve. Hay que buscar y mirar, a ver, y ver cómo dividirlo. No poner todo, porque no todo sirve y no todo es interesante. Y lo importante es saber dividirlo y acomodarlo en módulos, capítulos o bloques, toda la información para que sea más interesante. Imagínense que esto es como si fuera un libro. Cuando ustedes ven un libro, tiene una portada, tiene un índice y está dividido en capítulos o en etapas. No tiene por qué denominar capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿sí? Pero en la siguiente parte del video yo les voy a explicar bien cómo diagramar este trabajo. Como les expliqué en la otra parte del video, en la introducción de la consigna, acá ya podemos ver lo que sería un esquema de la monografía, donde podemos visualizar 7 páginas. Como les expliqué, la portada es la página 1, ¿no? Yo acá elegí un tema al azar, solamente a modo de ejemplo. Entonces, yo elegí, por ejemplo, la fauna africana, ¿no? Entonces, dentro de las 7 páginas que tiene que tener el trabajo, la primera es la portada. La segunda va a tener el índice, ¿no? Entonces, acá dividí por colores la manera en que yo separé la información en capítulos. No tiene por qué figurar capítulo 1, capítulo 2 o capítulo 3, como puse acá, ¿sí? Puede directamente aparecer como título de la sección o del capítulo directamente que diga los elefantes o el elefante, la jirafa. Yo puse capítulo 1, capítulo 2 para que entendamos la diferencia, ¿sí? Lo mismo que los colores son para que se den cuenta cuánto abarca cada uno de los puntos o capítulos.
Lo que quiero decir, que quede claro, es no tiene que decir la palabra capítulo. Si quieren lo pueden poner, y si no directamente va a ser, en la primera parte va a hablar sobre los elefantes, la segunda por ejemplo sobre las jirafas, o así de lo que fuere, ¿sí? Como lo mismo que el ejemplo que di en la primera parte del video. Entonces, yo dividí mi monografía en 4 capítulos. Entonces, esta distribución, que es la que elegí yo, esto se puede dividir de cualquier manera. Entonces, por ejemplo, el capítulo 1 es el capítulo sobre los elefantes, ¿no? El capítulo 2 habla sobre la jirafa, que de acuerdo, esto es ficticio, ¿no? A toda la información que tengo, decidí que tuviera 2 páginas. Después el capítulo 3 trabajo el tema del león y después el hipopótamo. Bien, entonces, la división de colores es para que vean que el capítulo 1, ¿no? Ocupa una hoja. El capítulo 2, el capítulo 3, una, y el capítulo 4, la última hoja. Bien, una vez que yo ya tengo armada la portada, con una imagen y todo, el índice generalmente se hace al final, ¿sí? Ustedes pueden, cuando van armando el Word, ¿sí? Una vez que ya tienen recopilada toda la información y todas las imágenes, dejan un espacio o después desde el Word insertan una página, ¿sí? Todas las herramientas de Word ya las vimos. Yo voy a detenerme en este aspecto, en cómo armar la monografía. Todas las herramientas que están propuestas en el trabajo ya los vimos. Siempre recuerden repasar los tutoriales si es que no se acuerdan de algo. Entonces pueden dejar una hoja en blanco o después insertarla, ¿no? desde la página. Entonces, ¿qué conviene? Dejar siempre el índice para el final, si es que no estamos muy seguros de cuánto espacio me va a ocupar. Ahora, si yo tengo decidido, por ejemplo, esta distribución, que esta es arbitraria, no tiene por qué ser igual, puede ser el capítulo 1, 3 hojas, 2, eso depende de la información que ustedes tengan, ¿sí? Bueno, entonces, el capítulo 1 es en este caso, sobre el elefante, y bueno, acá ven cómo voy distribuyendo la información, ¿sí? Lo que es línea es texto simulado y los cuadraditos son imágenes. ¿Ven cómo se ve, de acuerdo a cómo está la diagramación de la página y la compensación entre el texto y la imagen, cómo más o menos está equilibrado? Ni mucha imagen, ni mucho texto. Esto sería una de las maneras, ¿no? Y diferentes opciones de alineación de imágenes y texto, ¿no? Texto que bordea la imagen, texto que está por debajo, texto que rodea, acá imagen que completa, que es que es apaisada, ¿no? En la diferencia entre la diagramación y el esquema de ubicación de cada uno de los elementos de la página hace que sea más dinámico, porque si no, si ponemos todas las hojas iguales, todas con el texto rodeando la imagen de esta manera, como el capítulo 1, quedaría muy repetitivo. Traten de buscar y ver diferentes opciones. También depende de la información que encuentren. Y recuerden que de acuerdo al tema que ustedes elijan, hay veces que no hay información suficiente en internet. Entonces, si ustedes ven que no encuentran poca información o poco y nada, buscan otro tema. Por eso es libre la elección del tema. Bueno, entonces, el capítulo 1 lo divide el elefante, el capítulo 2, 2 hojas, jirafa, 3 león, 4 hipopótamo. Entonces voy a hacer el índice. Cuando yo hago el índice, ¿no? Que va a la página 2, yo ya pagino, ¿no? El índice pasa a ser una página, va a tener número, pero no va a aparecer en el índice, no se pone, el índice no dice índice, ¿entienden? Va a aparecer el primer capítulo. Entonces, cuando yo tengo que armarlo, veo elefante, es el primer capítulo. ¿Qué número de página? 3, ¿no? Acá está, número 3. Jirafa, a continuación, número 4. Número 4. Y ahora, es lo que yo tengo que tener en cuenta, como jirafa ocupa 2 hojas, la 4 y la 5, cuando yo voy al capítulo león, voy a la hoja 6. Hoja 6.
y después hipopótamo en la hoja 7. Porque suele haber confusión en este tipo de cosas, que ponemos a continuación de la hoja, por ejemplo, el capítulo león como si fuera la hoja 5 y no. En realidad se pone el número de la primera hoja, no se pone jirafa que es 4-5. No, se pone dónde empieza el capítulo o la sección. No se pone 4, si fueran 3 páginas, no se pone 4, 5, 6, se pone solamente la primera. Porque cuando pasamos al otro capítulo y dice 6, ya nos damos cuenta que el capítulo jirafa, por ejemplo, tiene 2. Pero que en ese caso no nos interesa, no es que nos interesa saber cuántas hojas tiene jirafa. El índice sirve para ubicar los contenidos. Sabemos que el elefante está en la 3, jirafa está en la 4, el león en la 6, hipopótamo 7. Este es un trabajo chico, es un trabajo de compaginación corta, pero si fueran 100 hojas y tenemos que buscar, nos llevaría más tiempo. Entonces el índice en realidad nos sirve para poder ubicar dentro del impreso o del trabajo dónde está cada uno de los capítulos. Así de simple es. Acá podemos ver y inserté una tabla, ¿no? Porque en algún lugar dentro de todas las normas de entrega tiene que haber una tabla, tiene que estar la paginación es libre, la estética y el formato de los textos totalmente libre. Esto, las hojas no tienen por qué ir de colores, esto es para que se vea bien claro, ¿no? Cómo armar el índice y cómo diagramar la monografía, más allá que es libre, no tiene por qué tener esta estructura, pero para que se entienda cómo distribuir la información a lo largo de todo el documento. Cualquier duda me preguntan, me escriben por mail, la consigna está todo explicado también, pero es interesante y este esquema lo voy a adjuntar también junto con la consigna.